En el panorama de la filosofía analítica, dos pensadoras han dejado una huella profunda y diversa, Elizabeth y Susan. A primera vista, ambas comparten intereses en la lógica y el análisis del lenguaje, pero sus enfoques y contribuciones muestran contrastes fascinantes. Elizabeth fue una de las filósofas más influyentes del siglo XX, cuyas contribuciones han moldeado profundamente la ética contemporánea y la filosofía de la acción. Uno de los legados más perdurables de Elizabeth fue su crítica feroz al consecuencialismo, una teoría ética que sostiene que la corrección o incorrección de una acción depende únicamente de sus consecuencias. En su ensayo seminal Modern Moral Philosophy, Elizabeth argumentó que esta forma de ética, que incluía corrientes como el utilitarismo, había distorsionado la comprensión moral al centrarse exclusivamente en los resultados de las acciones, dejando de lado las intenciones y los principios. Según Elizabeth, es imposible evaluar la moralidad de una acción sin considerar las intenciones detrás de ella. Este enfoque la colocó en oposición a muchos de sus contemporáneos, que favorecían enfoques como el utilitarismo de John Stuart Mill o el consecuencialismo de otros filósofos modernos. En su influyente libro Intention, Elizabeth reformuló la manera en que los filósofos entienden la acción intencionada. En lugar de ver las acciones humanas como simples causas que producen efectos, Elizabeth subrayó que las intenciones son esenciales para comprender qué significa actuar. Para ella, una acción no se puede separar del propósito o intención detrás de ella. Este trabajo fue crucial para el desarrollo de la filosofía de la mente, ya que ayudó a estructurar el debate sobre lo que implica actuar de manera intencionada. En Intention, Elizabeth también introdujo la idea de que las intenciones no siempre son conscientes en el momento en que actuamos, sino que pueden estar implícitas en las razones por las que hacemos algo. Elizabeth abogaba por un retorno a una forma de ética basada en las virtudes, similar a la ética aristotélica. En un momento en el que las discusiones éticas estaban dominadas por el consecuencialismo y el deontologismo kantiano, Elizabeth sugirió que estos enfoques modernos carecían de una comprensión profunda de conceptos como la moralidad o el bien. Ella argumentaba que el lenguaje moral moderno estaba vacío sin una noción clara de virtud, por lo que proponía que las virtudes, entendidas como disposiciones morales, debían jugar un papel central en la ética. Su enfoque estuvo profundamente influenciado por su fe católica. En lugar de aceptar las bases seculares de muchas teorías morales modernas, Elizabeth creyó que el comportamiento moral debería ser guiado por una visión teológica del bien y del mal, influida por las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y Aristóteles. Para Elizabeth, la moralidad no se puede separar de un entendimiento teológico, algo que fue considerado polémico en el ámbito académico. Como estudiante de Ludwig Wittgenstein, Elizabeth estuvo fuertemente influenciada por su maestro en términos de su enfoque filosófico. Wittgenstein también centraba gran parte de su análisis en el lenguaje y en cómo las palabras adquieren significado en contextos específicos. Elizabeth adoptó este enfoque para examinar el lenguaje moral y el significado de términos como bueno y malo, buscando restablecer su autenticidad y fundamento filosófico. Susan es una de las filósofas contemporáneas más influyentes en el campo de la epistemología. Conocida por su enfoque innovador y multidisciplinario, Susan ha desafiado las corrientes epistemológicas tradicionales al proponer un enfoque equilibrado que mezcla el pragmatismo con el rigor analítico. Su concepto de Fountrentism, una combinación de fundacionalismo y coherentismo, es una de las contribuciones más significativas en el debate sobre cómo justificamos y adquirimos conocimiento. El Fountrentism es una teoría epistemológica única que Susan desarrolló como respuesta a las limitaciones, tanto del fundacionalismo como del coherentismo. El fundacionalismo es una teoría que sostiene que algunas creencias están justificadas en sí mismas, actuando como una base sólida para todas nuestras demás creencias. Los defensores del fundacionalismo afirman que estas creencias básicas no necesitan de justificación externa, ya que se basan en la experiencia directa o en hechos evidentes por sí mismos. En contraste, el coherentismo argumenta que nuestras creencias están justificadas únicamente por la coherencia interna que existe entre ellas. En este sistema, las creencias no necesitan un fundamento externo, sino que su solidez depende de cómo encajan unas con otras en una red interconectada. Susan criticó ambos enfoques por separado, señalando que el fundacionalismo es demasiado rígido al depender de creencias autoevidentes que pueden ser inciertas, mientras que el coherentismo no proporciona una base suficiente para distinguir entre redes coherentes de creencias verdaderas y aquellas que podrían ser falsas. El Fountrentism, entonces, es una postura intermedia que combina lo mejor de ambos mundos. Nuestras creencias se justifican a través de una combinación de coherencia y fundamentos empíricos.
Susan ha sido profundamente influenciada por Charles Sanders Peirce, el fundador del pragmatismo, pero ha refinado sus ideas para ofrecer un enfoque más equilibrado. Aunque reconoce el valor práctico del conocimiento, una característica central del pragmatismo, Susan subraya que la búsqueda de la verdad no debe ser únicamente instrumental o utilitaria. A diferencia de algunos pragmatistas que ven la verdad como algo que funciona en la práctica, Susan sostiene que la verdad es un objetivo en sí mismo, y que el conocimiento debe buscarse no solo por su utilidad, sino porque refleja la realidad de manera precisa. Susan usa la metáfora del mosaico para describir cómo nuestras creencias forman una estructura interconectada. Algunas creencias actúan como piezas centrales, mientras que otras son más periféricas, pero todas deben trabajar juntas de manera coherente y estar fundamentadas en la experiencia. La clave es que la justificación se distribuye a lo largo de esta estructura, lo que hace que el conocimiento sea firme, pero también adaptable a nueva evidencia. Aunque Susan se identifica como feminista, ha sido crítica de ciertos enfoques de la epistemología feminista que, en su opinión, corren el riesgo de sacrificar la objetividad filosófica. Susan sostiene que, aunque es esencial cuestionar las estructuras patriarcales y los prejuicios de género, no debemos caer en un relativismo epistemológico que socave el concepto de verdad objetiva. Susan argumenta que algunos enfoques feministas de la epistemología, al poner demasiado énfasis en las perspectivas particulares de género, pueden comprometer la capacidad de la filosofía para aspirar a una verdad objetiva. Aunque reconoce la importancia de incluir diversas voces en el debate filosófico, se opone a cualquier forma de epistemología que niegue la posibilidad de una verdad compartida y objetiva. A pesar de sus críticas, Susan sigue siendo una defensora del feminismo dentro del ámbito filosófico, pero su enfoque está más centrado en un análisis crítico del conocimiento, que no depende exclusivamente de la perspectiva de género, sino que mantiene el rigor filosófico y el compromiso con la verdad. Susan también ha aplicado sus teorías epistemológicas al ámbito del derecho y la ciencia. En su obra Defending Science Within Reason, Susan defiende la importancia de la ciencia como una fuente confiable de conocimiento, pero advierte contra la sobredependencia ciega en la ciencia sin un análisis crítico. Su filosofía busca equilibrar el escepticismo con la confianza en la ciencia, como herramienta para obtener verdad. Susan ha examinado cómo las pruebas y los testimonios se valoran en los sistemas legales, utilizando su enfoque fungentista para analizar cómo se justifica la evidencia en los juicios. Este trabajo ha sido particularmente influyente en la filosofía del derecho, donde sus ideas ofrecen un marco para evaluar la veracidad y relevancia de diferentes tipos de evidencia. Una de las diferencias más destacadas entre Elizabeth y Susan es su enfoque temático. Mientras Elizabeth se centró en la moralidad, la ética de las virtudes y la filosofía de la acción, Susan ha dedicado gran parte de su trabajo a la epistemología y el análisis crítico de cómo justificamos nuestras creencias. Además, Elizabeth, profundamente influenciada por su fe religiosa, mantuvo una posición tradicional en cuestiones morales, mientras que Susan ha sido mucho más crítica con las instituciones establecidas, incluyendo la crítica feminista y el pragmatismo epistemológico. Ambas filósofas representan enfoques que desafían los extremos del pensamiento contemporáneo, y sus ideas continúan siendo relevantes para aquellos que buscan una mayor comprensión, tanto de la ética como de la epistemología.